Is that going to be? Argentina in November 2015. After 12 years of Cristina Kirchner and her late husband Nestor in power, Argentinians are rejecting the left-wing government and voting instead for change, or cambio, the liberal movement led by the wealthy businessman Mauricio Macri. But the transition of power did not go according to plans. Kirchner and her supporters in parliament didn't attend Macri's swearing-in ceremony. They even had a dispute over the presidential Twitter account, which Kirchner refused to hand over. Ingeniero Mauricio Macri. The newly elected president, who had promised to persecute Kirchner over alleged corruption charges, had to basically start from scratch. But Macri is not alone in his struggle. Perhaps his biggest public supporter is his vice president, Gabriela Michetti. She is also fighting hand in hand to implement the policies they think will put Argentina, especially its economy, back on track. And Michetti is no stranger to overcoming tough challenges. A serious car accident in 1994 left her in a wheelchair. But that did not stop her from entering public service. She began her career as a social worker, and in 2003 she joined the then newly formed party Change. The Macri administration has now been in office about a year, so it's time to look at the record. Has the new leadership done what it promised? Has the legacy of the Kirchners been dealt with? And is the economy back on track? This week we discuss the challenges the new government has faced and what the country should expect in 2017. Argentina's Vice President, Gabriela Michetti, talks to Al Jazeera. Madam Vice President, thank you very much indeed for talking to us here at Al Jazeera. One of the biggest challenges, of course, for you, for your party, is the economy. You've inherited an almost bankrupt economy, and you've started off on an economic strategy that is being welcomed by the international community, but is not being welcomed so much by the people of Argentina. Many people accuse your government of constructing an economic strategy that is for the elite, is for big business, it's not for the people. Hay una enorme confusión en este sentido. Por primera vez, después de 12 o 15 años, hemos vuelto a poner en marcha el Instituto de Estadísticas y Censos en la Argentina. And you have been congratulated by the World Bank and the international community for producing the data that wasn't ever produced in the last 3 years. Yes. However, this is still an economic strategy that is being criticized by the people of Argentina. Pero, justamente, como no se decía la verdad, como se mentía y se decían ficciones sobre la economía, entonces se hablaba de una inflación del 9% anual, se hablaba de una pobreza del 5% en toda la población, y la expresidenta dijo que éramos más, que Alemania tenía más pobres que Argentina. Entonces, como veníamos de eso y nosotros pusimos la verdad sobre la mesa, no es que nosotros incrementamos la pobreza. Nosotros dijimos la verdad y entonces de golpe apareció que 1/3 de la población vive en pobreza. So if I understand you right, you are saying that this, the rise in poverty from 29% to 32.5%, as recorded by the Catholic University of Argentina, is not the responsibility or the consequence of government policy, Yes. of job cutting, of devaluation of the peso, and of the reduction or cutting in some instances of subsidies. It's not because of that? No, pero ahí está, por eso lo importante es esto. Nosotros primero dijimos lo que pasaba. Esta es la realidad de nuestro país. Luego, como vimos que la realidad era muchísimo peor de lo que nosotros mismos habíamos estudiado, incrementamos todos los programas sociales. Entonces, los que hoy
dicen que nuestro gobierno incrementó la pobreza o trabaja para los ricos o es un gobierno para los poderosos, es un grupo que no alcanza el 25% de la población. Ese grupo es el grupo que justamente es muy fanático, muy defensor de las políticas del gobierno anterior. Tens of thousands of people we're seeing on the streets. In September, the unions got out, thousands of people to protest. People in Argentina are saying they can't afford the basics, they can't afford, the middle classes can't afford a house, they can't afford a car. No, pero ese grupo que es el grupo que protestó en la calle el día de la manifestación de la CGT, de las unions, de la organización de trabajadores, es un grupo que representa en todas las encuestas, no solo en la que hace el gobierno, en todas las encuestas no llega al 25% de la sociedad. Y de hecho, volvieron a hacer un intento de paro nacional, de parar, y no lo pudieron hacer porque la mayoría de los sindicatos, con el voto de sus trabajadores, decidieron no hacerlo. Una de las cosas que hay que saber hoy para entender lo que pasa en Argentina dentro del país es que nosotros como gobierno tenemos una enorme crítica de los economistas liberales, de los académicos liberales, de los que en la década de los 90 manejaron el país, porque dicen que somos muy gradualistas, muy lentos para hacer los ajustes que habría que hacer. So you're asking the people of Argentina to wait, to manage the poverty until times get better? Nosotros lo que les decimos a la gente es lo siguiente, y lo dijimos en la campaña. Vamos a tener un año, que es este año, que es el año más difícil de todo el gobierno, porque es el año en el que tenemos que ordenar un país que tiene 7% de déficit del PBI, todos los gobiernos provinciales y locales con déficit, el de la provincia de Buenos Aires, que es la provincia más importante, con 22% de déficit del PBI, es un desastre total. No teníamos reservas en el banco, no teníamos crédito internacional, no teníamos producción, porque toda la producción local ya había empezado a morirse porque no podía exportar. Por eso incrementamos los programas sociales para proteger a los sectores más vulnerables. Pero estamos ordenando de manera tal de poder crecer el año que viene y crecer económicamente, que hace 5 años que el país no crece, 5 años sin crecer, y además prometimos bajar la inflación, que ya está en el número que nosotros queríamos para este año, 1,5% por mes, cuando estaba en 2,5% o 3% por mes. Your government campaigned on zero pobreza, zero poverty. Recently, President Macri has had to concede that this is actually impossible to achieve within your 4-year term. No, bueno, no en 4 años. Nosotros lo que dijimos es, pobreza cero tiene que ser el objetivo y el aspiracional de nuestro gobierno y de los gobiernos que sigan. Nosotros queremos establecer una política que proteja socialmente, pero que a su vez le dé la herramienta a las familias para salir de la pobreza, porque los últimos 12 años se trabajó sobre la política social protegiendo a la gente con un subsidio, pero nunca dándole trabajo. Entonces, ¿qué pasó? El abuelo tuvo un subsidio, el hijo tuvo un subsidio,
el nieto tuvo un subsidio y ya es la tercera generación sin trabajo. Nosotros decimos, tenemos que atraer inversiones, por eso yo estoy acá. Y recorrí el Medio Oriente, y recorrí Japón y Corea, y recorrí Canadá, y el presidente va a otros países, porque queremos inversión, queremos generar trabajo. Mientras tanto, protegemos con subsidios, pero después queremos capacitar a la gente para generar la salida de la pobreza. Si no, estamos haciendo un gobierno populista, demagógico, que no sirve para nada. Another of the main platforms that you campaigned on was anti-corruption. To many people outside of Argentina, there is a culture, almost a culture of corruption that permeates every aspect of society. How can the people of Argentina have faith in a government when the president himself is allegedly involved with an offshore company? This was revealed with the Panama Papers. He was named as a director and allegedly benefited from the dealings of this offshore company. How can that instill faith in the people of the country? La sociedad en la que el presidente era formaba parte del directorio era una sociedad de su padre, del año creo que 80 y pico, cuando el presidente trabajaba a nivel de empresarial, no estaba en la política, pero además él no tuvo ninguna actuación en esa sociedad. No está en las actas, no perteneció a la sociedad, no estuvo en reuniones. A los 6 meses se dio de baja del directorio porque no fue más una formalidad de su padre. Cuando armó la sociedad, puso a sus hijos para armar el directorio, pero no era una sociedad offshore oculta o que no estuviera declarada en el gobierno argentino, que no se conociera, que no pagara impuestos. Tenía que ver con, entiendo, con una manera de generar negocios afuera del país que en ese momento en la Argentina no se podían inscribir dentro del país. Pero no hay nada, absolutamente nada, en la participación del presidente que implique ilegalidad, corrupción, irregularidad, nada. De cualquier manera, el presidente se puso inmediatamente en disponibilidad de la justicia, le dijo al juez que le pidiera todos los papeles que quisiera, que investigara todo lo que quisiera. O sea, la actitud de nuestro gobierno frente a estas situaciones es totalmente diferente a la actitud de los funcionarios del gobierno anterior, que cada vez que aparece un problema desaparecen del... Okay, Madam Vice President, it's probably not very useful to be comparing with the past 12 years. What we need to concentrate on is Cambiemos and your progress so far. This issue of anti-corruption is pervasive, as I said before, and the independence of the judiciary, for instance, is another part of the issue that clouds Argentina's reputation, doesn't it? For a long time, there have been questions over the independence and the transparency of the judiciary. Now, again, this is something you and the President have pledged to deal with. Es muy importante esta pregunta porque para nosotros es muy significativa la pelea, muy importante la pelea que tenemos que dar contra esa cultura expandida de que la corrupción es algo natural. Mucha gente se acostumbró a decir, bueno, todos son corruptos, algunos un poco más, otros un poco menos, y lo que nosotros estamos diciendo es no. En todo caso, si en algún país o en nuestro país aparece una situación de corrupción, tiene que ser una excepción que nos sorprenda a todos. No puede ser una normalidad. Entonces, estamos trabajando mucho con leyes enviadas al Congreso para autolimitarnos en el poder. Estamos trabajando con la Oficina Anticorrupción, que no estaba, pero
no trabajaba, no tenía movimiento, no hacía nada. Ahora es una oficina anticorrupción real, concreta, que investiga. Entonces, queremos que esto sea una pelea de todos los días y profunda, porque si nosotros no logramos cambiar la corrupción, cambiar este problema, por más que hagamos maravillas en lo económico, no vamos a cambiar lo que queremos del país, que es un futuro seguro, ¿no? y promisorio. The case of Milagros Sala has attracted a lot of attention. The UN panel, the working group on arbitrary detention, has decreed that she should be released. This is an activist from the north of the country who represents a social movement who has been charged with various charges. The UN itself has criticised your government and in fact the judiciary, saying that this particular case brings into question the transparency and the independence of the judiciary in Argentina today. El caso de Milagros Sala es un caso que no le corresponde y que no tiene ninguna relación con el gobierno nacional. Porque la señora Milagros Sala está acusada de tiene muchos delitos, sospechas de delitos, en la provincia de Jujuy. Y quien la acusa es un fiscal y un juez provincial que son autárquicos e independientes del poder nacional, por supuesto, y del poder ejecutivo mucho más. UN says she should be released immediately. No, es que el problema es que nosotros no podemos hacer nada, primero, porque si nos metemos nosotros, estamos haciendo lo que hacía el gobierno anterior, que es meterse el poder ejecutivo con el poder judicial, que son dos poderes separados e independientes. Nosotros, si hacemos eso, estamos violando la Constitución Nacional. Entonces, primer tema, cuando no es las Naciones Unidas, son algunos organismos de derechos humanos, y es más, las Naciones Unidas han dicho que no hay que meterse en ese tema porque es un tema de la justicia de un Estado subnacional. Pero lo que te quiero decir es, la señora Milagros Sala tiene un montón de sospechas. De hecho, le encontraron armas en la casa, le encontraron personas que trabajaban en su organización, que son las que hoy la denuncian por extorsión. O sea, tiene sospechas. Ahora, el gobierno nacional no puede meterse y decir, vamos a sacar a este preso porque nosotros queremos sacarlo. It's been suggested that the culture of gender violence in Argentina today is perhaps the most pressing human rights issue that your government faces. Would you agree with that? Yes. En este momento, por primera vez, tenemos un plan de acción gubernamental por este tema. Un plan de acción concreto sobre violencia de género, sobre femicidio, desde el gobierno, porque hay que poner recursos, porque hay que organizar y articular el trabajo. Indeed, this is a programme that was introduced in July, wasn't it? 2 years ago, when the President was the Mayor of Buenos Aires, you were his deputy, he gave a radio interview, I'm sure you know this, and he said, deep inside, all women like to hear a piropo, even women who say they don't. I don't believe them. This is the President speaking. There can't be anything nicer than being told how pretty you are, even if it comes with vulgarity, like being told what a nice you have. Now, these are the words of the President just 2 years ago. So I'm wondering, how committed is he to eradicating the culture of machismo in Argentina that is leading to the deaths of two women every 2 days, according to Amnesty International? El presidente trabajó toda su vida antes de la política en áreas en las que las mujeres prácticamente no estaban muy presentes en esos años.
la conducción de empresas de construcción, empresas automovilísticas y la conducción de un equipo de fútbol. Entonces él siempre, recuerdo perfectamente, al comienzo de nuestro trabajo me decía: te pido que me ayudes porque necesito aprender a trabajar con las mujeres. Yo nunca trabajé con las mujeres porque todo nuestro trabajo fue en ámbitos masculinos. Te pido que me ayudes. So is he a reformed character now? Y yo creo que de verdad él fue abriéndose y fue como tomando muy en cuenta y tomando un compromiso muy fuerte con el tema. Y de hecho es el primer presidente, habiendo tenido una presidenta mujer, es el primer presidente que decide el plan de acción contra femicidio y violencia. Leopoldo López is perhaps the longest serving political prisoner in Latin America today. I think nearly 3 years now. What is Argentina doing about the meltdown that we're witnessing in Venezuela? Nosotros estamos muy preocupados por la situación de Venezuela. De hecho, el presidente Macri fue el que, creo yo, puso de manera más evidente y con una voz fuerte en las reuniones de los países latinoamericanos el tema sobre la mesa y estamos acompañando el proceso de democratización o de redemocratización del país. Recibimos todo el tiempo a los dirigentes de la oposición en nuestro país. Vamos nosotros, yo he ido a ser observadores de las elecciones. En cada reunión internacional hablamos del tema. Ahora hubo una reunión de CELAC hace poquito, que es uno de los organismos de América Latina y el Caribe. Volvimos a hablar del tema delante del presidente Maduro. Y la verdad que estamos muy preocupados. But Argentina, along with Brazil, are perhaps the big powers of the Organization of American States. You combined could motivate the OAS, yes, to register, yes, serious disapproval of what's going on. People are going hungry. People, the political oppression is widely known now. Nosotros lo hicimos, lo estamos haciendo. Y de hecho, en Mercosur somos los que hemos propuesto que se aplique la cláusula democrática, que es una situación dura para Venezuela. O sea, la Argentina está liderando la posición en América Latina para enfrentar esta situación que pone muy incómodo al presidente Maduro. Y yo creo que nosotros podemos liderar un proceso de gobiernos que sean graduales, sean equilibrados, no tienen por qué ser ni de ajustes neoliberales ni de populismo demagógico que distribuye riqueza que no existe. Nosotros podemos liderar un proceso en América Latina de país serio, previsible, que trabaja con la pobreza como prioridad, pero que también entiende que para salir de la pobreza se necesita generar riqueza. Madam Vice President, muchas gracias. Thank you very much. Muchas gracias a ustedes. Thank you very much.